Bueno, la idea que teníamos un poco de este webinar, de esta sesión, era, a ver, lo que os comentaba. Vale, el año pasado os presentasteis, pues los que estáis en pantalla, menos Lucía de Silva, os presentasteis a esta convocatoria, la convocatoria que va a salir ahora en principio el día 5 de abril. Y bueno, la verdad es que en Galicia tuvimos una tasa de éxito bastante baja, ¿no? Hemos conseguido pues solamente dos proyectos. Hemos colar, digamos, en la convocatoria 2 proyectos. La verdad es que este año la intención, y aprovechando además que estamos trabajando en el tema del PERTE, sería intentar primero pedir algunos más de los que pedimos el año pasado. Sabéis que podríamos pedir 3 en Coruña, 3 aquí en Santiago y 2 en Vigo, porque son 3 por cada instituto acreditado y 2 por cada instituto no acreditado, con lo cual si pudiéramos levantar, pues eso, 3, 6 y 7, 8 proyectos, pues sería fantástico, ver a ver si pudiésemos. Yo lo comenté con los directores de los institutos y con las directoras de las fundaciones para ver cómo podríamos pues intentar pues tener más proyectos. Tenéis, porque además estoy convencida de que proyectos tenéis todos, pero realmente cómo podríamos levantarlos y cómo podríamos pues tener un índice de participación mayor del que tuvimos el año pasado y una tasa de éxito mayor. Entonces, bueno, un poco esta es la idea. Entonces, estamos trabajando en el PERTE, como ya os comenté también, y el PERTE realmente son convocatorias, la mayoría son convocatorias que ya existían antes, algunas con más dinero y otras prácticamente igual que las del año pasado. Entonces, bueno, esta es la primera convocatoria desde que estamos trabajando en el PERTE. Entonces, la verdad es que nos gustaría que en esta primera convocatoria hubiera pues todos los proyectos que podamos levantar y después eso, que tuviéramos una tasa de éxito importante. Entonces, el año pasado hubo 2 proyectos que sí consiguieron financiación y aquí Cristina quizá nos pueda contar pues cómo lo vieron ellos, qué dificultades encontraron, cuáles fueron los problemas y también, bueno, Francisco Gude, me cuesta mucho llamarle Francisco, Pachicho, que yo creo que lo conocemos todos por Pachicho. Pachicho también nos puede contar qué dificultades encontraron y cuáles fueron las, bueno, dónde cree él que estuvo el problema para no conseguirlo, y Andrés igual. Andrés también me comentaba algo el día que hablé con él, entonces, bueno, pues intentar ver en qué podemos mejorar y es que esto nos sirva de experiencia pues un poco a todo el ecosistema, a todos los que estéis conectados. Evidentemente, esperemos que al final pues los que estéis conectados podáis intervenir también si queréis y hacer las preguntas oportunas y después también os quedáis con el contacto nuestro y el de Silo para ver si os podemos ayudar o cómo podemos hacer o cómo podemos incrementar esta oportunidad de presentación de proyectos y de éxito, ¿no? Sé que el Instituto de Santiago ya abrió una convocatoria para que mandaran proyectos. Creo que Coruña y Vigo no, pero bueno, puede ser una buena oportunidad para hacerlo a partir de hoy. Y yo no digo absolutamente nada más, empezad a hablar vosotros. Cristina, si quieres, empiezas tú y vamos viéndolo, ¿vale? Perfecto, muy bien. Vale, un momento para compartir pantalla. Bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera daros las gracias por contar con nosotros para que aportemos, bueno, nuestra experiencia dentro de esta convocatoria. Yo soy Cristina Mondelo, soy farmacéutica del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico de Santiago y además investigadora Juan Rodés. Bueno, un poco como breve introducción, como todos sabéis, la convocatoria de investigación clínica independiente se engloba dentro del marco de la Acción Estratégica en Salud que convoca anualmente el Instituto de Salud Carlos III. Concretamente, destacar que se encuentra dentro del programa estatal destinado a impulsar la investigación científico-técnica y su transferencia y, más concretamente, dentro del subprograma, tal y como veis ahí, de transferencia de conocimiento.
Hablando ya un poco de cifras, en este caso de la convocatoria del año pasado, la AES 2021, porque la 2022 es la que está ahora aún en curso, decir que se concedieron 37 proyectos dentro de esta convocatoria con una financiación total de, pues como veis ahí, casi 22 millones de euros. Sí es cierto que la financiación es bastante variable entre unos proyectos y otros, pero hay proyectos con más de 1 millón de euros concedidos. Bueno, como todos sabéis, bueno, los ensayos clínicos se consideran imprescindibles para avanzar en la evidencia científica en todo lo que es el entorno clínico. Como gran inconveniente a la hora de establecerlos de forma independiente es que su puesta en marcha y su ejecución es muy costosa y por ello en la situación actual en la que nos encontramos más del 70% de todos los ensayos clínicos suelen estar siempre promovidos por la industria. Entonces ya desde hace unos años ha venido surgiendo la necesidad cada vez más imperiosa de promover lo que ya se denomina ampliamente como la investigación clínica independiente y que va a recoger todo tipo de iniciativas que no van a estar vinculados con la industria. Lo que van a intentar este tipo de iniciativas es obtener financiación de otro tipo de forma, de manera que se resuelvan los problemas identificados por los profesionales del Sistema Nacional de Salud que estos detectan que afectan a sus pacientes. Como prioridades de esta convocatoria, así por resaltar algunos puntos fundamentales, es decir, que se priorizan los ensayos clínicos de fase 1 a 3, aunque esto no es algo imprescindible. Ensayos clínicos, además, pueden tener unas fases iniciales preclínicas como etapa previa, pero tiene que estar muy bien justificada y cada vez se ve más que la tendencia no es esta. Y la duración que se recoge son de 4 años. Como se comentaba ahora hace un momento, pues el número de solicitudes que se pueden realizar hasta ahora es un máximo de 3 por los institutos de investigación en salud acreditados y CIBER y 1 para el resto de instituciones. Es decir, que me parece muy destacable que esta actuación pretende potenciar la investigación translacional y, por tanto, favorecer la transferencia y aplicación del conocimiento científico-técnico a lo que es la mejora del tratamiento de las enfermedades. Y para ello establece una serie de temáticas prioritarias que es importante, en la medida de lo posible, intentar ceñirse a ellas de cara a maximizar probabilidades de concesión. ¿Qué temáticas son? Pues tratamientos de terapias avanzadas, especialmente si su patente pertenece mayoritariamente a una entidad del Sistema Nacional de Salud, aquellas orientadas también a medicamentos huérfanos o de alto interés sanitario, pero que por lo que sea carecen de interés comercial, también de aquellos proyectos orientados a reposicionamiento, especialmente terapéutico de medicamentos, a reducción de las resistencias de antibióticos debido a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos cada vez más en este sentido. Medicamentos también en poblaciones especiales, porque a menudo este tipo de poblaciones, como pueden ser las poblaciones pediátricas o envejecidas, están infrarrepresentados en los ensayos clínicos comerciales promovidos por la industria. Estudios farmacoepidemiológicos y de seguridad clínica, que esto también se enfatiza mucho. Ya para ir terminando, estudios comparativos de medicamentos en el ámbito, sobre todo, de estrategias de control, sobre todo aquellos medicamentos con alto impacto en salud pública para el Sistema Nacional de Salud y también estudios que permitan determinar las grandes diferencias que puede haber muchas veces entre pacientes en respuesta, tanto en términos de eficacia como de seguridad. Esta convocatoria lo que pretende, así esquematizado de manera muy sencilla, es aprovechar la experiencia de los clínicos investigadores fundamentalmente de este país para convertirlo, digamos, en conocimiento. Y para ello resalta mucho la importancia de las figuras clínicos investigadoras, que mantenemos muchas veces ahí ese no tan fácil equilibrio entre nuestra actividad asistencial y continuar con nuestras labores investigadoras. En el caso de nuestro grupo de investigación, del Grupo de Farmacología Clínica del IDIS, que está vinculado al servicio de farmacia, tenemos personal mayoritariamente clínico-investigador, precisamente que viene de convocatorias de las acciones estratégicas en salud, del ISTI, Juan Rodés y Ríos Ortega. Río Ortega sería un contrato de información y Juan Rodés del programa de incorporación. Estas convocatorias y esta priorización por parte del Carlos III en este tipo de personal nos ha permitido, como se veía en la gráfica, incrementar exponencialmente nuestro personal en los últimos años. ¿Qué destacar con respecto a esta convocatoria? Pues decir que se potencia que los investigadores principales tengan actividad clínico y asistencial. De todas formas, no es imprescindible. En caso de que no posea actividad clínico-asistencial, se recoge en la convocatoria que esto pudiera compensarse, por decirlo de alguna manera, con la debida experiencia en el tema que justifique que el proyecto se va a poder llevar a cabo sin problemas. No se admiten como investigadores principales de esta convocatoria residentes, es decir, que estén en periodo de formación sanitaria especializada, ni contratos de formación predoctoral, ni contratos a cargo de proyectos.
Muy importante el tema de las incompatibilidades, como nos pasa siempre con todas las convocatorias relacionadas con el Carlos III, porque, bueno, son excluyentes en caso de no cumplir. Entonces, muy importante tener en cuenta incompatibilidades del investigador principal con otros proyectos de investigación clínica independiente de convocatorias previas o incluso de terapias avanzadas que estén ahora en ejecución en 2022. Y también mucho cuidado con las incompatibilidades a la hora del equipo colaborador. A efectos de incompatibilidad, también hay que tener en cuenta que cada colaborador solo va a poder estar en una solicitud de la convocatoria y, sin embargo, sí que es compatible con otras convocatorias del Plan Estatal de Investigación e Innovación. Bueno, decir que, como todos sabemos, investigar e innovar no es lo mismo. Investigar es invertir dinero para generar conocimiento, mientras que innovar es utilizar ese conocimiento para generar valor. Ambas, la investigación y la innovación, se retroalimentan mutuamente. En el caso de nuestro grupo de investigación, tenemos dos grandes pilares investigadores, que es en medicina personalizada en base farmacocinética y farmacogenética y en el desarrollo individualizado de medicamentos, y que ambos pilares los hemos vinculado ahora a derivarlos a fases de investigación clínica independiente. Entonces, en este sentido que comentaba antes, con la innovación generamos valor, pero además debemos demostrar y trasladar este valor. Entonces, ya concretamente, en nuestra experiencia en investigación clínica independiente, primero voy a hablar brevemente de un ensayo clínico independiente que conseguimos en COVID-19 gracias al programa ACIS Traslaciona y, posteriormente, en sepsis ya dentro de esa convocatoria de investigación clínica independiente del Carlos III. Bueno, el ensayo clínico al COVID-19 es un ensayo clínico en fase 2, aleatorizado y doble ciego. En este caso, el promotor fue la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y nuestro objetivo era evaluar la eficacia y seguridad del etanol inhalado. Fue un periodo de 6 meses en el que se randomizaron 1:1 a 75 pacientes. En este caso, eran pacientes institucionalizados mayores de 65 años y con PCR positiva para COVID-19. En una primera fase del proyecto desarrollamos y caracterizamos la formulación de etanol, se probaron varios flujos de administración, para ello se colaboró con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela. Una vez que se averiguó, se llegó a la conclusión de que la concentración mayor y más estable era la que aportaba el flujo de 2 litros minutos, se procedió a una segunda fase del proyecto, que eran los estudios preclínicos. En estos estudios preclínicos se recurrió a la administración en pequeños roedores de esta administración de etanol inhalado al flujo que habíamos ya evaluado que era el más adecuado, fundamentalmente para su caracterización toxicológica a nivel de histología, para lo cual colaboramos con el servicio de anatomía patológica del CHUS. Como no se observaron patrones típicos de toxicidad pulmonar, seguimos para adelante con el proyecto. Además, dentro de estos estudios preclínicos, también para determinar exactamente su biodistribución, se colaboró con el CIC Biomagune para radiomarcar etanol y poder ver a través de imagen PET exactamente hacia dónde se distribuía este etanol radiomarcado. Y ya finalmente procedimos a la realización del ensayo clínico en sí, para el cual colaboramos con la residencia CEGADI, que era la residencia en la que en el área de Santiago de Compostela y Barbanza estaban institucionalizados los pacientes que tenían COVID-19 y eran de residencias sociosanitarias. Con ellos colaboramos para la selección e inclusión de pacientes, con la colaboración imprescindible, por supuesto, de la CRO. Para la elaboración del etanol inhalado contamos con la colaboración indispensable también por las instalaciones con las que allí cuentan en el servicio de farmacia con el Hospital de Pontevedra, el cual nos enviaba la medicación de ensayo que era recepcionada en el Hospital Clínico de Santiago y enviada a la residencia CEGADI. Quisiera resaltar muy mucho la complejidad de los trámites para la autorización de un ensayo clínico. Esto, lo que se cuenta ahora en 5 minutos, fueron meses de duro trabajo, además teniendo en cuenta que era el inicio de la pandemia, fue realmente muy complejo. Primero conseguimos la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica Independiente, conseguimos un promotor para el ensayo que al principio no teníamos y fue, como comenté antes, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Además, la colaboración imprescindible de la CRO, dado la complejidad de todos los burocracia que hay que realizar. Además, en este caso, al ser un medicamento de elaboración por parte del Servicio de Farmacia, tuvimos que pasar también la inspección farmacéutica, concretamente el Hospital de Pontevedra, como comentaba antes. Y, bueno, resaltar todos estos trámites que hubo que ir haciendo para finalmente conseguir la aprobación por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y finalizar los trámites con la contratación de seguro de ensayo. Todo esto no hubiera sido posible, además, sin la colaboración con la plataforma de investigación clínica independiente del IDIS.
el seguimiento que se le realizaba a los pacientes a lo largo de 28 días. Además, fuimos recogiendo, que esto también es fundamental, tener un cuaderno de recogida de datos, en este caso electrónico, adecuado y que se adapte a las necesidades del equipo. Y bueno, actualmente los resultados ya están en fase de publicación. Y ya por último, centrarme en el ensayo clínico que conseguimos en la Acción Estratégica en Salud del año pasado, 2021, del programa de investigación clínica independiente. ¿Cuál es el fundamento de este ensayo clínico? Pues se basa en un antibiótico, que es el linezolid, un antibiótico que, según ficha técnica, se debe utilizar siempre y sin ninguna excepción a una dosis fija de 600 miligramos cada 12 horas, sin ningún tipo de ajuste, independientemente de que se trate de pacientes críticos, de que se trate de pacientes en hemodiálisis o con terapia renal de reemplazo continuo. Y a pesar de esto y de que su aprobación en ficha técnica es de esta forma, existen numerosos estudios posteriores que muestran una elevada variabilidad inter e intraindividual en las concentraciones del linezolid y además que han mostrado efectos adversos concentración dependientes, tanto trombopenia como acidosis láctica e incluso neurotoxicidad. Entonces, aquí, bueno, muestro un breve vídeo para mostraros en qué consiste exactamente el estudio SEPCLIN. El estudio SEPCLIN es un ensayo clínico pragmático, adaptado a la práctica clínica en pacientes con sepsis, multicéntrico, aleatorizado y controlado para evaluar la seguridad y eficacia de la dosificación personalizada del linezolid versus la dosificación estándar. Para ello colaboran el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, el de Coruña. Y lo que se muestra con este ensayo pues es la situación que, como todos sabemos, de que cada persona es diferente y que cada persona, por tanto, va a responder de manera distinta a un mismo medicamento. Cuando administramos una determinada dosis, puede ser que para un determinado paciente las concentraciones alcanzadas sean las adecuadas y el tratamiento eficaz, mientras que esa misma dosis en otro paciente puede alcanzar concentraciones tóxicas o bien, por el contrario, muy bajas y, por tanto, resultar ineficaces. Entonces, en este contexto, ¿por qué es tan importante la medicina personalizada? Y era lo que queríamos resaltar con este ensayo. Porque la farmacocinética va a estudiar los procesos que sufre un fármaco a su paso por el organismo y lo que va a estudiar es las variaciones de las concentraciones en sangre para poder optimizar la dosis. Tal y como se ve en la imagen, cuando tomamos un medicamento, en este caso por vía oral, pero podría ser también por vía intravenosa, este se libera y posteriormente se absorbe. Al absorberse se metaboliza por citocromos o por otro tipo de mecanismos de metabolización para finalmente eliminarse normalmente a través de vía renal. Con esta situación que nos encontrábamos, lo que planteamos en nuestro ensayo clínico era establecer dos grupos de tratamiento. Un grupo que sería el control, en el que los pacientes eran tratados de manera habitual con la dosis fija establecida en ficha técnica de 600 miligramos cada 12 horas de linezolid, y este control compararlo con el otro brazo de tratamiento, en el cual la dosis de linezolid se va a adaptar en función de las concentraciones plasmáticas que se vayan detectando, de manera que se irá incrementando o disminuyendo la dosis con el fin de establecer esa nueva pauta que permita que el paciente esté en rango terapéutico y, por tanto, que responda mejor al tratamiento y tenga menos efectos adversos. Por ello, el objetivo principal de este ensayo se estableció como demostrar la superioridad de la dosificación personalizada del linezolid en base farmacocinética y farmacodinámica, evaluando la incidencia de trombopenia en ambos grupos de tratamiento. Lo que se estableció es que se van a reclutar 700 pacientes del área sanitaria de Santiago Barbanza y de Coruña C. Son 3 años de duración porque hay más un año, en total son 4, pero ese primer año no es de reclutamiento, sino que es de preparación de todos los trámites que comentaba previamente del COVID. Un equipo multidisciplinar en el que tenemos intensivistas, anestesiólogos, neumólogos, internistas, microbiólogos, farmacéuticos y un largo etcétera, que cuenta con la colaboración para la parte genética del estudio de la Fundación Galega de Medicina Xenómica, que cuenta también con la colaboración indispensable de la Plataforma de Investigación Clínica Independiente del IDIS, la PICI, y que además, como dato, decir que cuenta con el 80% de los Juan Rodés gallegos como investigadores colaboradores. Y ya sin más, ahí se muestra el equipo, únicamente la parte del equipo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, que está poniendo ya en marcha este ensayo clínico. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Rocío, estás silenciada. Y creo que además esta Luz, creo que digo que Mariluz ya estás continuamente, ¿eh? Sí, es que la unidad esta, lo que estoy, a ver, voy a quitarle a viewer.
Vale. La unidad, por favor, que deje de sacarnos o si no, le echamos de la conferencia. Ya lo he bajado a no promotor. Beatriz, ya que nos estás escuchando, creo. Por favor, ¿podrías quitar tu cámara? Disculpa, ¿podrías? ¿Mi cámara? Sí, por favor. Gracias. Vale. Vale, disculpad, pero Pues, bueno, aprovecho y volvemos a grabar. Pachicho, empieza, ¿sigues tú entonces? Puedes darle a compartir y que puedas hacer tu presentación. Sí, ya lo he hecho presentador. Voy a quitar a todos los demás. Sí, Bueno, buenas tardes y gracias otra vez al clúster, Rocío, por la invitación. Voy a intentar poner la presentación. Ya te he hecho presentador, ¿eh? En teoría, todo debería ser correcto. Y ahora, ¿qué tendría que hacer ahora? En los botones de La abajo. pantalla. Darle a compartir, ¿no tienes? Sí, abajo tienes 3 botones, tú ahora tienes un cuarto porque te he hecho presentador. Sí. Ese cuarto, por la Le di, derecha sí. tienes compartir Y ahora, pantalla, le clicas y... compartir. Tenla abierta en tu escritorio, así te va a ser mucho más fácil, ya se te abre directamente. Ahora como... Ahí, perfecto, perfecto. Lo veis, ¿no? Lo vemos, si quieres ponerlo en modo presentación, Sí. estará un poquito más grande. Pero por lo demás, todo bien, todo correcto. Vale, muy bien. Bueno, os voy a contar lo que es nuestra, de forma muy resumida y tocando solamente algunas partes, lo que fue la presentación del proyecto el año pasado, la convocatoria. Y bueno, para nosotros cómo funciona esto, creemos que es, ¿no? Lo que serían los componentes del éxito de una convocatoria sería pues partir de un problema, que identificas un problema que merece un problema importante de salud, donde tenemos una idea para solucionarlo, donde tenemos un plan y en el que contamos qué esperamos conseguir. En la propuesta lo que intentamos también es hacer ver que podemos hacerlo porque tenemos un buen equipo, porque tenemos capacidad, porque conocemos el tema y que además necesitamos para conseguirlo esa financiación. Y es lo que nos lleva a hacer esa presentación de la propuesta, ¿no? Y ya voy al grano porque sé que tenemos poquito tiempo. Este es el título del proyecto que presentamos. Se trataba de un ensayo clínico randomizado. La intención era hacerlo en atención primaria para darle, bueno, ¿no? Todos hablamos de que está deficiente la investigación primaria, donde intentamos evaluar la eficacia y seguridad de colchicina a bajas dosis para prevenir la microalbuminuria, que es un marcador de daño renal y de enfermedad cardiovascular. Bien, como resumen, el abstract era un estudio a medio plazo con bajas dosis de colchicina en pacientes con diabetes tipo 2 para evitar o retrasar la aparición de daño renal. La idea era reclutar 1.540 pacientes asignados uno a uno a placebo colchicina y el resultado primario sería el cociente de albúmina creatinina, aunque había otros endpoints secundarios como los perfiles de proteínas en orina, por proteómica, la tasa de filtrado glomerular, etc. Bueno, el impacto potencial de este proyecto, dado que estamos en el ámbito de la diabetes tipo 2, que es una enfermedad que todos conocéis, muy frecuente, que afecta a millones de personas en el mundo y que una de las cosas que causa es el daño renal, ¿no? De tal forma que se estima que en España hay más de 60.000 personas que están bajo diálisis o que necesitan trasplante. Esto lleva a un consumo de lo que es una parte del gasto, llega aproximadamente a suponer un 3% del gasto sanitario. Toda esta historia lleva a considerar todas aquellas estrategias en prevención del daño de la diabetes como de gran importancia. Bien, pongo ahora
trocitos muy pequeños de la propuesta. Los participantes iban a ser pacientes con diabetes tipo 2, el ámbito iba a ser primaria, iban a ser los centros de salud, aunque se pensaba reclutar más sitios, pero ya habían decidido participar Santiago, Vigo, Salamanca, Cuenca y Zaragoza. Otro trozo de la propuesta se refiere, lo veremos después por los resultados, se refiere a la determinación del tamaño muestral, donde decíamos que la medición primaria de la eficacia era el cociente de albúmina en orina, y si asumíamos una incidencia a 3 años de microalbuminuria del 9% en el grupo placebo y de la mitad aproximadamente en el grupo de colchicina, se necesitaban como unos 770 participantes en cada grupo, que nos llevaba a una participación de 1.540 diabetes tipo 2. El cronograma quiere reflejar un poco la complejidad de este ensayo. Tenía las visitas de screening y después habría había cuestionarios, examen físico, electrocardiograma, pruebas de laboratorio, marcadores de inflamación, orina de 24 horas, monitorización continua de la glucosa y después temas de adherencia al tratamiento y medicaciones concomitantes. Y para dar también una idea de la complejidad del proyecto, lo habíamos diseñado con 9 paquetes de trabajo. Ahí están los títulos de algunos de los paquetes. Había una parte de gestión, pero después había otra de atención primaria, de farmacia, de laboratorios, de monitorización, de ómicas, porque había determinaciones proteómicas, y de diseminación y de análisis de los datos. También en esta complejidad os pongo una diapositiva de una parte de uno de lo que serían los objetivos y tareas del primer paquete de trabajo, y no están ahí los deliverables y los milestones, pero bueno, es un poco para daros idea de la complejidad que también se muestra en esta diapositiva, cómo eran las relaciones entre los distintos paquetes de trabajo, las tareas, todo lo que había que hacer. Y resaltar finalmente que una de las fortalezas de este estudio iba a ser el número elevado de pacientes que se iban a reclutar, que el ámbito iba a ser primaria, con las dificultades que ello conlleva en Santiago, Vigo, Salamanca, Cuenca y Zaragoza, que la originalidad e innovación venía como de varias partes. La primera es que era un proyecto original e innovativo en el sentido que nunca se había empleado la colchicina para probar si prevenía o disminuía la progresión a enfermedad renal en pacientes con diabetes tipo 2. La segunda es que llevaba una parte importante de ómicas, de proteómica, para ver cuáles eran los perfiles de evolución y la predicción del progreso de daño renal. La tercera lleva una parte muy fuerte también de análisis de datos complejos, dado que la naturaleza de los datos de monitorización tiene una naturaleza funcional, composicional funcional, lo cual complica las tareas de análisis. Y finalmente, nuestra intención, y era uno de los objetivos que teníamos al hacer este ensayo, era afianzar un poco la investigación en atención primaria. Bien, con todos estos mimbres presentamos, esta es lo que presentamos. Había 40 investigadores con 5 comunidades autónomas, unos 100 centros de atención primaria y reclutamiento. Y este iba a ser un presupuesto, era un presupuesto un poquito más alto de lo habitual, de los presupuestos altos de esta convocatoria, porque sobrepasaba el 1.200.000 euros. Y esta es la respuesta de los revisores del Carlos III, donde la puntuación total es 76, justo pasó el corte, pero el problema que llevaba este estudio era los altos costes que comportaba el presupuesto. En cuanto a las
Bueno, no se explayan mucho los revisores, hablan de un equipo con experiencia, metodológicamente debe revisarse el tema del tamaño muestral, que parece ser está poco explicitado. El proyecto tendría impacto en pacientes, el presupuesto lo consideran muy elevado y el plan de difusión de los resultados adecuado. Como medidas que se podrían para intentar reconducir este proyecto, pues creemos que son factibles, ¿no? Presupuestarias, se podría recortar el tema de monitorización continua de la glucosa, no era indispensable, y podríamos rebajar el proyecto a un presupuesto por el 1.000.000 de euros, que son los proyectos que yo he visto al menos son los que tienen mayor cuantía. Y se podría refinar los métodos, aunque no explicitan mucho, pues se podría refinar, se podría dar una mayor y mejor explicación del tamaño muestral. Y eso es, de forma muy resumida, muy rápido. No sé cómo puedo recuperar ahora. ¿Me estáis oyendo? Sí. Sí, te oímos, sí. Sí, entonces, de forma muy resumida, porque tampoco, entiendo que el tiempo es muy cortito, ¿no? Digamos, las partes fundamentales de los que fue este proyecto, ¿no? La primaria, la complejidad, un presupuesto alto por su complejidad y, y un punto ahí de corte, justo en el corte pasaría, si no fuera por el presupuesto quizás elevado, y que sería, creo, solucionable fácilmente si en vez de dedicarle 4 o 5 líneas a la descripción del tamaño muestral, pues lo explicitamos un poquito más largo, vamos, lo explicamos un poquito más y mejor. Y eso es todo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Pachicho. Después lo hablamos al final. Yo, vamos a ver, viendo el proyecto, desde luego que lo primero que ven es el presupuesto, tenlo por seguro. Yo que ahora participo en algunas evaluaciones del Carlos III, viendo ese presupuesto tan elevado contribuye a que se dé menos fácilmente porque tienen un presupuesto, pretenden que entre más proyectos, pero vamos a escuchar, de todas formas, ha quedado bastante bien, al igual que el de Andrés Íñigo, que quedó a las puertas y que queremos escucharle. Cuando quieras, Andrés. Creo que lo tenéis ya en pantalla la presentación. ¿Me oís? Sí, te oímos y lo tenemos en pantalla. Vale. Bueno, voy a intentar también ser muy breve en mi presentación, porque como he dicho antes, a las 6 me tengo que desconectar. Independientemente de que yo me desconecte, está conectado Pablo Juan Salvadores, que es el coordinador técnico de la Unidad de Investigación Cardiovascular de aquí del Servicio de Cardiología, y que podría también responder a las preguntas, seguro, a los temas que se abran en la discusión si yo me tengo que marchar antes de tiempo. La convocatoria a la que nosotros, o el tema que presentamos a la convocatoria, estaba enfocado como veis ahí, a la valoración de la eficacia y la seguridad de una terapia antiplaquetaria con ticagrelor y con aspirina tras el implante de una válvula percutánea aórtica en un diseño randomizado multicéntrico. No voy a insistir en las bases de la convocatoria porque son conocidas por todos y solo quisiera resaltar dos ámbitos, porque al final me parece que son las claves. Primero, que hay un enorme trabajo de preparación, no solo, como decía el ponente anterior, pues es de tener la idea, que obviamente hay que tenerla y desarrollarla y desarrollar lo que es el estudio, y esto exige un enorme trabajo, sino que luego pues yo tengo la sensación de que a la evaluación pues me parece que puede ser discutible cuanto menos en la objetividad de sus criterios. Nuestro
trabajo pues se basaba en lo que he dicho, es decir, el problema del implante percutáneo de las válvulas aórticas es que no hay una estrategia definida ni una evidencia científica sustancial respecto a cuál debe ser el tratamiento antiagregante, anticoagulante a corto plazo tras su implante, y ahí pues se están dando, no digo palos de ciego, pero sí haciendo protocolos basados en la experiencia o en el criterio de expertos, pero no en estudios randomizados, ni mucho menos en una evidencia científica incuestionable. Y por eso presentamos nosotros este estudio para intentar pues, aportar un poco de luz a este tema. El trabajo, como decía, es una de las cosas que yo quiero resaltar en todo este tipo de proyectos. Nuestro proyecto era un trabajo complejo porque era un estudio multicéntrico, aleatorizado, internacional, con 16 centros, de un ámbito muy clínico y, en nuestra opinión, de un problema clínico relevante. Bueno, como sabéis, en la convocatoria pues hay que rellenar el detalle de los méritos científicos de los últimos años centro a centro, de los proyectos de investigación de cada centro, de las patentes, de estructurar el ASTRAS, desarrollar todo el proyecto con todas las referencias, con las hipótesis, con lo que es toda la metodología, desarrollar el cronograma de actuaciones y la descripción de las actividades de cada una de las personas y de los hospitales que intervienen, el manejo de los paquetes de trabajo, lo que aporta en valor añadido científico, los medios con los que se cuentan, el impacto que se prevé en lo que es el estudio y obviamente el presupuesto económico y la justificación de ese presupuesto económico, aparte de los anexos correspondientes que cada uno considere que debe añadir al proyecto. Bueno, yo creo que eso es una muestra de lo que el trabajo que hay que hacer para aplicar a este tipo de proyectos representa, y por eso pues no es fácil ni mucho menos que lo puede presentar. Y finalmente, pues lo que a mí me llama la atención es la evaluación. La evaluación, y os pongo aquí nuestra evaluación, pues como veis, el equipo de investigación se valora en una puntuación de 0 a 35, a nosotros nos dieron 25 puntos, el proyecto pues en un máximo de 65 nos dieron 49, y total 74 puntos, y los comentarios que recibimos fueron esto, es decir, la propuesta procede de un equipo investigador consistente, con buenos resultados en convocatorias del Plan Nacional y alguna europea. Nos dicen el proyecto coincide de forma parcial con otros ensayos e iniciativas de otros países. En ese momento no había ningún estudio todavía con resultados publicados, y por tanto, pues que coincida, pero me da igual que coincida. Es decir, si no hay resultados, aquí de lo que se trata es de aportar evidencia científica. Decía además que el diseño no es lo suficientemente claro en lo que se refiere al tratamiento y a la dosis del brazo experimental en pacientes con enfermedad vascular periférica y enfermedad vascular, lo cual te sorprende. Bueno, a cuento de que viene esto. Es decir, es como si buscasen alguna excusa para, de alguna manera, poner alguna pega, o al menos en nuestra impresión. Decía que no quedaba clara la ausencia de interés comercial al financiar la rama experimental de una compañía farmacéutica. Esto es porque conseguimos que la medicación del ticagrelor nos la suministrase gratuitamente la compañía. Es decir, podríamos haber dicho que la pagábamos nosotros, pero fuimos honestos y dice, oye, mire, le pedimos que por lo menos nos diesen la medicación gratis. Bueno, el impacto sobre la salud y el Sistema Nacional de Salud es mejoría moderada de la calidad de vida y es más caro que la alternativa actual. Bueno, pues depende de cuál alternativa actual se utilice. Si comparas con que le das anticoagulantes de última generación, digamos, no es más cara, es más barata, pero bueno, eso es discutible. Y el plan de difusión está insuficientemente detallado. Bueno, todos estos son argumentos que te lo dicen, que tienes muy poco que rebatir ante estos o que puedes argumentarlos, pero que en el fondo a mí me parece que son de un carácter extraordinariamente subjetivo, y a mí lo que me gustaría es que estas convocatorias tuviesen un baremo pues mucho más objetivable, más claro, más conciso y desde luego
algo sin interpretaciones subjetivas, porque si no, pues te queda una cara pues un poquito de como decir, bueno, ¿y esto a cuento de qué viene? Todo este trabajo para nada. Pero bueno, supongo que aquí lo que tenemos que hacer es seguir aplicando y bueno, voy a intentar vencer esas observaciones que nos hacen, pero a veces, como digo, uno no tiene la sensación de objetividad en la evaluación que a uno le gustaría. Y por mi parte, pues nada más. Yo no puedo aportar más datos que estos. A ver cómo devuelvo yo aquí ahora establecer estado. Bueno, mientras le dais, pues vamos a ver. ¿Dónde le doy yo aquí a lo de abajo, no? Cierras Ahí. y ya está. Ya. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, de verdad, Andrés. Yo lo que sí te digo es que con lo de las compañías, como ya sé que no tiene nada que ver con la compañía, pero es algo que tienen muy, muy en cuenta y como vean que puede estar la industria por el medio, ya es un motivo para rebatir. Y lo digo por otros proyectos en donde se ha puesto, pero que en realidad no tenía nada que ver, igual que en el tuyo, pero eso fue un motivo para rebatirlo. O sea que yo ahora creo que de verdad que con eso que han puesto muchos se aceptan a la segunda, que trataría de mejorarlo. No le mencionaría para nada a la compañía y asumiría el gasto de todo. Eso sí, te lo digo. Bueno, antes de seguir comentando, en primer lugar, queremos darle la palabra si quiere hacer alguna pregunta a alguno de los asistentes. Si quiere preguntaros a alguno de vosotros algo, si tenéis alguna pregunta. ¿Cómo Hola. veo yo? Sí, hola. Yo tengo una pregunta. Soy Beatriz, la directora de la Fundación de Vigo. Mi pregunta está relacionada con Screen, porque nuestra institución ha entrado este año en Screen y hasta ahora íbamos pues el título más intrainstituto, ¿no? Y este año sí que participando en Screen, bueno, estamos aún en el proceso de selección de un proyecto. Mi duda es, los que ya tenéis experiencia en la participación de Screen, ¿hasta qué punto los proyectos que presentáis son todos apoyados a través de Screen? Y siendo así, ¿cómo consideráis que mejora la tasa de éxito? Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Le quiere contestar alguien? Contéstale, Pachicho. Muy Bueno, bien. vamos a ver. Lo de las plataformas yo creo que es una ayuda muy buena y Cristina lo reflejaba antes. Creo que la tasa de aceptación, además, la mejoras un poquito sabiendo, cuando los revisores saben que detrás hay una plataforma de apoyo donde hay gente de monitorización y de gestión de los ensayos. También hay gente que apoya en el diseño, en el análisis. Y si eso, además del apoyo que lo hay, bueno, cada uno más o menos en la medida que puede, si además le pones y puede contar con otros grupos con otras plataformas a nivel nacional, y si le pones el Marchamo, se supone que los revisores eso lo ven bien. Quiero decir, aparte de las capacidades que tienen los grupos en sí mismo, tiene un apoyo en unas plataformas, ¿no? Y para cosas que para los investigadores nos cuesta un poquito más, monitorización, gestión, etcétera, es importante. Y eso es todo. Sí, es que claro, mi pregunta era un poco también en contestación a Andrés, que efectivamente yo considero que su proyecto era un proyecto muy interesante, pero quizás, o sea, la duda es si realmente el no pertenecer a Screen nos penalizaba a la hora de la evaluación, ¿sabes? Iba un poco también enfocado a eso. Yo no creo que penalice. Yo soy revisor también de estos proyectos. Este año pasado no participé porque presentaba este proyecto. En el año anterior había revisado algo así como, me parece que eran 23, creo recordar. Y yo no lo hago, no penalizo. Solo que, claro, si tiene un Marchamo y cuenta con la plataforma y la apoya, te
pone un poquito a favor. Es lo mismo que penaliza. Es lo mismo, claro. Sí que interviene. No cabe duda de que el tener una plataforma detrás pues es una garantía de más calidad y de que el proyecto, aunque sea igual, pero te crees que puede salir mucho mejor. No es que penalice, pero indirectamente sí, porque le das como un punto al que lo tiene. Entonces, yo, vamos, en un proyecto de ese nivel y tan bueno, trataría de tener una plataforma detrás porque es un valor añadido. Gracias. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? Ahora, hola, yo soy Mar Rodríguez, formo parte de la Secretaría Técnica que está ayudando al clúster a intentar maximizar en la medida de lo posible los recursos que el PERTE de Medicina de Vanguardia pone a disposición, bueno, en este caso de Galicia. Y cuando decidimos organizar esta sesión de hoy, la intención que teníamos era intentar identificar, digamos, aquellos aspectos que podrían ayudar a aquellos que nunca han intentado pues presentarse o a aquellos que lo están dudando a hacer, digamos, una propuesta que tuviese, pues, digamos, visos de éxito, por lo menos en una parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí estáis dos, bueno, por lo que habéis dicho, aquí hay dos personas que han sido evaluadores o, bueno, en el caso de María Luz creo que todavía lo es y, digamos, si tuvierais que identificar cuáles son los elementos básicos, digamos, que algún proyecto tiene que tener para poder tener alguna garantía de éxito, bien en esta convocatoria o en convocatorias sucesivas, ¿cuáles serían esos elementos? ¿Cuál sería el consejo que daríais? Vamos a ver, es que los proyectos en general es raro el que es malo, ¿entiendes? El que es malo ya lo puntúas bajo, pero la gran mayoría se quedan en el límite y luego tienes que llevar hacia arriba o dejarlos ahí donde están. O sea, tú tienes que pensar de que muy altos puede haber 1 o 2. Después 2 que sean malos, pero la gran mayoría, lo decía muy bien Andrés, ¿no? Hay también Pachicho, haces un esfuerzo enorme, entonces, claro, ya lo presentas bien y con todas las garantías. ¿Qué vas? A buscar el detalle, o sea, vas a buscar a ver por dónde puede fallar en realidad. Uno de los motivos, no cabe duda, de que o es un proyecto súper excelente que siempre le vas a encontrar algo o un presupuesto muy elevado, no cabe duda de que hace bajar el proyecto. O sea, cuando ya ves un presupuesto muy alto dices, buf, porque bueno, te empiezas a plantear, oye, hasta qué punto este fármaco puede actuar, está demostrado, no está demostrado. Entonces, el presupuesto debe ser bueno si tú crees alto, si tú crees que es un buen proyecto, pero no muy alto. O sea, sobre todo una vez que tienes uno, esto pasa con los proyectos FIS, ¿no? O sea, el primero que se pide, no puedes empezar pujando una barbaridad por muy buen currículum que tengas. Luego ya has hecho de esos y entonces cada vez ya pides más presupuesto. O sea, y después asegurarte todas las garantías de calidad, porque te van a buscar... vas a buscar el fallo, por decir de alguna manera, porque hay tantos, pero el presupuesto es X y tú tienes que tener limitado. Entonces, evidentemente, de que el fármaco ves que tiene unas posibilidades y que el efecto va a ser demostrado, que el tamaño muestral está muy bien establecido, se le da muchísima importancia. También, o sea, las limitaciones que puede tener el estudio y el plan de contingencia establecido para esas limitaciones y, como digo, el presupuesto muy ajustado. Yo creo que todo eso es básico y después cuando se ponen tantos centros en un estudio multicéntrico, que no cabe duda que el que presentó Andrés, al ser tan pocos casos, pues son muchos centros, pero con muchos centros es más fácil que haya factores de confusión. Entonces, todo eso de que sean centros similares, del mismo nivel, todo eso tiene que quedar muy bien reflejado, claro. ¿Y echáis de
Perdón, Andrés. No, vamos, os agradezco las explicaciones y lo que aquí sale, porque la verdad es que es muy, muy interesante. Pero, como decía, lamentablemente es que tengo que hacer otra cosa ahora a las 6 y tengo que desconectarme. Entonces, para lo que sea en relación con lo que he presentado, bueno, se quedan Beatriz y Pablo Juan Salvadores, que podéis preguntarle y hablar perfectamente del tema. Gracias. Gracias, Andrés. Efectivamente, esto terminaba a las 6, pero yo no me puedo resistir a no hacer una última pregunta, ¿no? Porque escuchándoos hay todo un proceso de acompañamiento que no parece para nada fácil, ¿no? Entonces, la pregunta que me surge es si sería necesario o echáis de menos alguna acción de acompañamiento. No digo tanto en la parte científica, ¿no? Que obviamente ahí no se ve o no es tan evidente, pero sí, digamos, en todo ese esfuerzo que supone pues, el responder a estas convocatorias en tiempo y forma, ¿no? No sé si eso sería un elemento que valoraríais o entendéis que eso simplemente os generaría más ruido. Yo creo, vamos a ver, lleva mucho tiempo. La convocatoria, no se puede ir a esta convocatoria para presentar. Tienes que hacerlo un año antes. Tienes que tener la idea, tienes que hacerlo con mucho tiempo. Y ahora con las ayudas, tenemos ayudas, las plataformas, conocemos gente, bueno, depende de la tradición mucho, vas haciendo contactos, lo que decía antes Cristina, ya sabes que tienes que ir a Pontevedra para hacer las pastillas si quieres hacer no sé qué, tienes que tener contactos para hacer toda esa historia, pero yo creo que la institución, bueno, el Sergas en nuestro caso, el instituto, debe crear, para un ensayo como el nuestro que iba a ser en primaria, por ejemplo, nosotros ahora difícilmente, el año pasado a lo mejor lo podríamos hacer, este año quizás ya no, con la sexta ola de la pandemia, la sobrecarga, la saturación a la que están sometidos, porque al fin y al cabo esto tienen que hacerlo los profesionales, es muy aplicado y los profesionales tienen que tener un poquito de descanso, que es decir, están sometidos a mucha carga y es muy difícil ahora ir con una propuesta, ellos están encantados siempre, pero tienen la cabeza en otra cosa, entonces es muy difícil. Después la institución debería hacer un esfuerzo. Vamos a ver, el problema que tuvo Mariluz antes, el corte del ordenador, a nosotros nos cuesta, a mí me cuesta conectar con él yo conecto mejor desde mi casa que desde el hospital. Y eso es increíble, como un centro tecnológico como es el hospital, lo hago mejor desde mi casa con el manejo de programas, R, Python, las conexiones, los espacios, otro problema que tenemos y que bien sabe nuestra directora y que pelea por ello, me consta. Eso es lo que creo que deben poner las instituciones, porque cuesta tanto, es tan complejo y es un tiempo que los clínicos o los que nos dedicamos a eso te lo quitas a la familia o lo haces por la tarde, por las noches, porque lleva mucho tiempo, pero después realmente la institución, lo que es el servicio de salud, lógicamente tiene otras prioridades. Por supuesto, la atención a los pacientes es fundamental, es clave, pero tiene que abrir un poquito más esas facilidades a la investigación de los clínicos. Y yo creo que eso es una parte fundamental, porque en lo que refiere a nosotros, yo creo que conocimientos y saber hacer, ya lo tenemos. Creo que, bueno, siempre uno va mejorando y las cosas van cambiando. Y los contactos los tienes, pero falta un poquito ese apoyo institucional más fuerte, más decidido, más con medios, acordarse que hay que el servicio de salud tiene asistencia y que tiene docencia y que también debe hacer investigación para mejorar la práctica clínica. Yo creo que ese es un punto muy, muy importante. Sí, totalmente. Yo totalmente de acuerdo con eso, porque al final sí que muchas veces hay gente muy dispuesta a colaborar, a entrar a formar parte de la propuesta, pero al final es eso, la implicación que tienen propuestas, sobre todo eso, como esta de investigación clínica independiente, que como bien comentaban antes,
es muy compleja la memoria de solicitud, mucho más compleja que otras memorias de otras convocatorias. Es verdad que el presupuesto al que se puede acceder también es mucho mayor, pero no es algo que se puede hacer muchas veces en tiempos libres como se hace a menudo, ¿no? Sino que realmente requiere implicación. Lo que pasa que, bueno, eso es lo que pasa siempre, que al final en clínica los pacientes están ahí y hay que atenderlos y la asistencia muchas veces se prioriza, pero no deberíamos olvidar nunca que la investigación es fundamental y sobre todo que, bueno, hay una gran evidencia de que los hospitales investigadores al final tienen una asistencia a los pacientes de una calidad mucho más elevada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo efectivamente creo de que aparte de la asistencia y la docencia, pues habría que dejar un pequeño margen para que también se tuviera en consideración la carrera investigadora, que no fuese algo obligado, pero que sí la gente que lo quisiera desarrollar, que lo pudiera potenciar y que tuviera ese margen. Y la verdad es que hasta ahora prácticamente es que ni siquiera tenían en cuenta para la OPE la tesis doctoral, ¿no? Que me parece mucho, pero creo de que evidentemente pues es algo a potenciar. Ya digo, no tiene por qué ser obligado, pero sí la gente que quiera dejar un pequeño margen, que pueda dejarlo y que lo pueda hacer, porque hay cosas que no puedes hacer a la tarde o los fines de semana, que lo tienes que hacer cuando el paciente te llega. Entonces sí que es difícil, pero con respecto a lo que nos preguntaban antes, era para desarrollar. Yo creo que se referían a para escribir el proyecto en sí, si nosotros sabemos cómo hacerlo. Bien, o sea, desde el IDIS, lógicamente la parte científica no, y hablo desde el IDIS, imagino que será igual desde otros institutos. Bueno, tratamos de ayudar y estamos desarrollando un poquito esa plataforma de investigación, ¿no? De proyectos de investigación para ayudar cada vez más a cómo deben hacer, orientar determinados aspectos, y tratamos de mejorarla y de buscar también el personal que tiene esa experiencia, que tampoco es tan fácil a veces, ¿no? Pero yo creo que la metodología de la investigación debe de estar en todos los institutos para ayudar y favorecer el que estos proyectos, si un grupo lo quiere pedir, que lógicamente lo pueda pedir. Pero Pachicho lo explicó muy bien, esto ahora hasta abril, como no tengas pensado algo, imposible, vamos, no. De todas formas, si a lo mejor alguien tiene ya pensado en qué va a hacer o esto que puede ser, lógicamente se le puede dar un empuje, y yo creo que es bueno que la gente se presente aunque no lo concedan, porque si no lo conceden un año sí que se tiene en cuenta en positivo si luego tú lo has mejorado para que al año siguiente pues te lo puedan dar. Eso es algo que valoras. Oye, mira, lo presentó el año pasado y ahora mejoró determinados aspectos, y eso sí que lo valoras como algo positivo. No dices, oye, que ya lo presentó el año pasado, otra vez aquí. No, lo ves como un estímulo positivo y tratas de darlo. Entonces, creo que hay que animar a todos, que es mucho trabajo, ya lo sabemos, pero también la carrera investigadora pues es algo muy bonito, ¿no? Y te llena de satisfacción si con eso pues llegas a algo importante, que significa además mejorar la salud de la población. O sea que en ese sentido, de verdad que os animo a que por lo menos, o sea, que sigáis, que tratéis de presentaros, de que os podemos ayudar en la medida de lo posible, y que además el éxito pues pueda estar, entre comillas, un poquito más garantizado. En relación a los revisores, ¿SILO es un nombre o es qué es SILO? Sí, SILO es una abreviatura de SILO es el nombre que Cristina Garmendia, cuando era ministra de Ciencia, quería darle a la agregación de... En Bruselas estaba el CSIC por un lado, o sea, había un montón de agencias y cada una estaba en un sitio. Entonces ella tenía la intención de agregar esas capacididades y no fue capaz. Y entonces todo el mundo le decía que iba a ser imposible. Entonces al final montó una empresa que se llama Science Link Office, ¿no? En relación a lo que preguntabas antes, te digo, los revisores como piensan, creo,
Es de la siguiente forma. Cuando tú haces una propuesta, tiene que ser un poco los ingredientes que hemos contado al principio, la idea, la solución, etcétera. Y yo creo que los revisores lo que esperan ver es una joyita de documento, una joya que tiene que estar muy bien acabada, tiene que ir muy bien de principio a fin, tiene que estar, no puede llevar fallos, pero ni fallos ni de ortografía ni de nada. Lo ves mal, o sea, tiene que ser un documento que leas de principio a fin de forma muy fácil y que lo entiendas aunque no sepas del tema. Y además debe cumplimentar todos los apartados y además tú puedes cortar, está tan bien escrito que en cualquier momento tú puedes dejar de leerlo y cogerlo al día siguiente, cuando coges el avión y lo llevas y vuelves a leer y lo entiendes otra vez. Y cuando lees el resumen te das cuenta de todo lo que lleva encima. Entonces tiene que estar, es fundamental que esté muy bien escrito. La parte del presupuesto le interesa más a los gestores, a los que conforman los grupos de trabajo. A los revisores no nos interesan tanto el presupuesto. Sí, no quieres que se desbarate, quieres que se ajuste. Al revisor le interesa más que lo que pides allí, la pasta que pides, se ajuste a lo que vas a hacer. No tanto que sea caro o barato, porque yo soy partidario, no se pueden hacer proyectos con poco dinero si son caros, porque significa que no la vas a hacer. Y una de las cosas que más valoras es que sea factible, porque va a haber mucha pasta ahí que se pueda hacer, que lo que cuentan se pueda hacer, con lo que allí cuentas que se pueda hacer, y eso es muy importante. Y entonces se valora mucho, a veces más de lo que se debiera, lo que ha hecho. La forma de mostrar que tú lo puedes hacer es lo que has hecho antes en tu grupo. Si has hecho cosas similares o parecidas, significa que puedes hacerlo. No significa, es una mayor garantía de que puedes hacerlo. Y esto va en detrimento de la gente joven, claro, porque no tiene experiencia y no pudo haber hecho. Pero bueno, cuando es muy joven, valoras que al lado hay alguien senior y que es joven y entonces le permites un poquito más. Eso es un poquito así. Entonces lo que valoras es un todo y después acomodas los diferentes apartados para que te dé el todo que tú quieres. Algo así. Debe haber distintas formas de evaluar, pero hay gente que lo hacemos así. Y creo que es una forma de hacerlo. Disculpa, Pachicho, sí, eso es en general para todos los proyectos, pero tú piensas, yo repito, la mayoría quedan ahí en ese medio, para arriba, para abajo. Y luego hay los adjuntos que lo empujan hacia arriba o lo hacen bajar. Entonces, después de los revisores, piensa que hay los adjuntos, donde ya es un grupo de 3 o 4 dependiendo, y esos lo aupan o lo llevan hacia abajo, con lo cual el presupuesto de verdad que sí que es importante, sobre todo la primera vez que te dan un proyecto de investigación clínica independiente con medicamentos, hay que, por mucho bagaje que tengas detrás, tú mismo lo has dicho, si no tienes otro similar no puedes lanzarte a la piscina y pedir tanto, porque entonces te lo van a mirar con más lupa, van a tratar de buscar el fallo y es menos fácil que te lo den. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay las dos, por eso hay las dos partes. Los que vienen a ser los gestores, ese grupito pequeño, y los revisores, que son los primeros que pasan. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? No, yo simplemente daros las gracias. Yo creo que ha sido muy, muy interesante. Esperamos realmente que haya proyectos que se presenten, ganen o no. Es decir, yo estoy de acuerdo con vosotros en que lo primero es presentarnos y después ya tener un nivel de éxito importante. Pero sobre todo, viendo los pocos que se han presentado el año pasado en Galicia, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es preparar proyectos, preparar buenos proyectos y después, bueno, evidentemente el éxito vendrá a continuación. Muchas gracias y bueno, simplemente deciros que estará colgada, os hemos pedido permiso, creo, estará colgada vuestras intervenciones y esperemos que les sirva a todos los investigadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al clúster por hacer estas iniciativas que la verdad creo que están muy interesantes y nos ayudan, ¿no? a que
a ver si entre todos conseguimos más proyectos en Galicia. Gracias. Gracias.